Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, estamos por acá porque vamos a hacer un análisis teológico en el relato que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo número 28, del verso 3 en adelante. Se sitúa en uno de los momentos más oscuros del reinado de Saúl. La escritura establece desde el inicio un contraste profundo. Este contraste viene por la desobediencia de Saúl. Samuel había muerto. El profeta por medio del cual Dios hablaba con claridad a Israel y a Saúl, el rey Saúl había expulsado de toda la tierra a los encantadores y adivinos, conforme a la ley de Dios. Sin embargo, cuando la presión espiritual y militar aumentó a su alrededor, ante el avance de los filisteos, el corazón de Saúl manifiesta su verdadera condición. Esto lo decimos porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, hay una apariencia superficial que debido a la presión y a la situación que muchas veces que nosotros nos encontramos, entonces el corazón da como resultado lo que hay en la profundidad. Y muchas veces decimos que tú me hiciste ser así, actuar así, pero muchas veces es lo que nosotros tenemos en lo profundo de nuestro corazón, y Dios manifiesta muchas cosas a nuestro alrededor para que se manifieste eso que muchas veces nosotros ni conocemos, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo clama y gime por nosotros, porque nosotros muchas veces no sabemos la intención del corazón. El texto no presenta simplemente una consulta ilícita, porque vamos a ver aquí qué es lo que hace Saúl, sino la culminación de un proceso de endurecimiento espiritual. Saúl, habiendo rechazado reiteradamente la voz de Dios, llega a un punto donde Dios deja de responder. Ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Este silencio divino no es ausencia de Dios, sino juicio de Dios. En ese contexto, el rey recurre precisamente a aquello que él mismo había prohibido, la adivinación. Este pasaje, por tanto, no se trata meramente sobre una práctica ocultista, sino sobre la tragedia de un hombre que, habiendo tenido acceso a la revelación divina, termina buscando dirección en las tinieblas. Un hombre que fue ungido por Dios, fue proclamado rey, vio la gloria de Dios en muchas oportunidades, pero luego desobedeció y fue desechado. Es como dice nuestro amado apóstol Pablo en su carta a los romanos en el primer capítulo: cuando el hombre se aleja de Dios y busca las tinieblas, Dios lo entrega. A la vez, este pasaje plantea una cuestión teológica relevante: la aparición de Samuel, permitida sobremaneramente por Dios como instrumento final del juicio sobre Saúl. Esto es uno de los pasajes muy emblemáticos y que ha sido debatido por muchos estudiosos. Y en toda la historia que nosotros tenemos este relato, si fue Samuel que se le apareció o fue la divina que hizo un artilugio, pero vamos a ver lo que dice las Escrituras, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos presenta. Nosotros no podemos tener nuestra propia perspectiva y tenemos que dejar de un lado la curiosidad y establecer así la norma escritural. Vamos a leer la Escritura y vamos a titular este estudio teológico: el silencio de Dios y la caída de Saúl. Del rechazo de la palabra a la consulta en las tinieblas. Tenemos que tener cuidado, porque hay muchas personas, después de haber militado en la verdad, caen en la mentira. Vamos a ver el resumen de este proceso: silencio divino, que causa un rechazo por causa de su pecado, y consecuencia fue llevado al ocultismo, a las tinieblas. Y dice así la Escritura en este capítulo de Primera de Samuel 28, verso 3 en adelante. Dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado.
y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Dice la escritura en el libro de la primera epístola de Juan, que el verdadero amor echa fuera el temor. Pero cuando nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, dirigido por el Espíritu Santo, entonces viene el temor, porque ya él sentía el rechazo de Dios y que Dios se había apartado de él. Y dice así el verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjese pues que el libro de Hebreos dice que una raíz de amargura contamina. Pero el pecado es el que contamina. Y la actitud de este rey que había caído en desobediencia, entonces está contaminando también a su reino, a sus criados, a los que están a su alrededor. Esto es triste y lamentable. Y fíjese la práctica en la que va ahora a incurrir el rey Saúl. Dice la escritura en el verso 8, y se disfrazó Saúl. Esto es algo muy importante. ¿Por qué el disfraz? Y eso lo vamos a ir explicando más adelante en esta serie de estudios que vamos a tener acá. ¿Quiénes fueron los que se disfrazaron en el antiguo pacto? ¿Y por qué se disfrazaron? ¿Cuál es la causa del disfraz? ¿Y dónde comienza en el antiguo pacto esta práctica del hombre entonces ocultar su identidad? Y dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Bueno, también tenemos que hacer una pausa acá porque se ve que esta mujer se había arrepentido y estaba como más fiel a la palabra del Señor que el mismo rey que había hecho espantar o salir de la tierra a los encantadores. Y fíjese entonces que la escritura nos habla claro aquí. Dice, entonces Saúl le juró por Jehová. Si usted había escuchado algo terrible, esto es más terrible todavía. Las tinieblas lo llevaron a mentir y a jurar en el nombre de Dios. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Este hombre no solamente está tomando el nombre de Dios en vano, sino que lo está mezclando con un artilugio de tiniebla para así él entonces incurrir en su maldad y en su pecado a través de esta mujer que él está declarando su necesidad. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Qué terrible cuando nosotros nos vamos de la luz y entonces nos hacemos parte de las tinieblas. Dice el verso 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. La intención del desespero en su corazón y las tinieblas porque ya no tiene la luz. Es como cuando una persona nosotros le predicamos la palabra y ellos dicen,
Tú no sabes a dónde vas, ni yo tampoco, porque las tinieblas lo tienen arropado. La escritura sigue diciendo, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declare lo que tenga que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, qué respuesta tan contundente y terrible. Este verso 16 lo declara todo. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? O sea, ¿es más grande Samuel que Dios? ¿O tiene alguna facultad Samuel para hablarle a Dios, para que le hable a Saúl? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Esto es algo también muy importante porque está en cuestionamiento el alma de Saúl. ¿A dónde fue Saúl? Vamos a ver también esos detalles, son muy importantes. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Esto también es importante, él no va a decir nada nuevo y hay una palabra que él no puede sobrepasar. Ya Dios ha hablado por medio de él. Él no tiene potestad ni para inventar ni para cambiar. Y dice acá la escritura, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Es algo sorprendente porque Samuel no estaba en la tierra. ¿Cómo sabía él y se enteró que los filisteos estaban acechando a Saúl? Todos esos detalles. Y también el anciano que ve la mujer que se cumple acá en esta escritura. Es terrible todos los detalles que aparecen aquí. Y dice, él dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un anciano viene cubierto de un manto. Esto es importante también, es algo clave, porque pueden tener las almas en el sitio donde estaba Samuel o los otros muertos. Su ropa, un manto. ¿Qué manto es? ¿Qué manto tenía? Un manto que tipificaba las vestiduras coloquiales de la región de aquel tiempo, culturales. Eso es algo que es también sorprendente. Hay muchos detalles dentro de esta escritura, y es por eso que también comentábamos que a lo largo y ancho de la historia muchos han debatido en este pasaje. Ahora, lo importante aquí que encontramos es que la prohibición de lo divino, de buscar algo divino en el ocultismo, es una transgresión deliberada. La ley de Dios había sido declarada respectamente a la adivinación y a la consulta de los espíritus.
en el libro de Levítico y Deuteronomio 18, que lo vamos a leer, que lo dice claramente, para así corroborar lo que dice la escritura. Precisamente el verso 10 y 12 dice: no se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Está claro. El último punto es importante: ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. También el libro de Eclesiastés dice que los que están allá muertos ya no saben nada de aquí, de la vida de allá. Hay una palabra muy importante también que nosotros encontramos en Isaías capítulo número 65, verso 17. Dice que ya las cosas viejas no vendrán más a la memoria. Cuando el hombre muere, el peso de su culpabilidad y de su pecado viene como algo que es parte del juicio. Pero aquellas personas que ya han sido limpiadas y libradas por el poder del Señor, de su Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo, ya no son atormentados. Ahora, Saúl conocía esta ley. En un momento anterior él había aplicado y expulsado a los adivinos, como leímos. Sin embargo, en su desesperación no solo la quebranta, sino que la busca activar, la busca practicar, la busca pues servirse de ella. El pecado en este punto no es la ignorancia. Este hombre fue un hombre ungido. Sabe que hay un Dios vivo y verdadero y sabe que Dios aborrece eso, por eso él mismo se disfraza. Ahora, esto no es simplemente nada más que ignorancia, es rebelión consciente contra Dios. Y lo dice el mismo libro de Hebreo, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Se cumple la escritura. No simplemente cuando nosotros vemos un texto, ya bien sea que en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, el escritor lo pone por ponerlo, sino que son experiencias, vivencias que Dios ejecuta y que el hombre también experimenta. Entonces, este hombre está en una total rebelión contra Dios, consciente y constante. Se evidencia un corazón que, al no recibir la respuesta de Dios, no se humilla ni se arrepiente. Esto es lo que habíamos también por acá en uno de los estudios hablado acerca de Adán. Cuando Adán peca, no se arrepiente, sino que dice al Señor: la mujer que tú me diste. Se sigue cumpliendo el pecado desde el huerto del Edén. Este hombre no busca humillarse ni arrepentirse, y como que se tira al suelo a sabienda de que como no obtuvo la respuesta concreta, con que una amargura, pero no de arrepentimiento, sino un dolor, porque como un niño cuando le quitan el caramelo, que no le dan lo que quiere. Ahora, si no se arrepiente, busca una alternativa espiritual fuera de Dios. Esto revela una fe utilitaria. Mientras Dios responde, se le consulta; cuando calla, se le reemplaza. Así esto sucede, porque cuando nosotros tenemos una vida espiritual y Dios está actuando en nuestras vidas, pero cuando Dios no nos está dando verdaderamente ese favor a diario, ese constante fervor, y apagamos el Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado, porque pudiéramos reemplazar el poder de Dios por la euforia, por el sentimiento y el Espíritu Santo apagado, porque andamos en nuestra propia mente. Ahora, el silencio de Dios como expresión de juicio. Esto es algo también trágico. Aquí dice: consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Bueno, esta palabra Urim y Turim eran unas de las partes de las vestimentas que utilizaban los sacerdotes. Y fue una de las fiestas que se declararon cuando el Señor le permitió la victoria a través de la reina Esther. La fiesta, creo que de Purim. Y ahí hacían los sacerdotes el Urim y Turim.
dando a entender pues que a través de las vestiduras celebraban esa fiesta. Ahora, este versículo es central en la narrativa. El problema no es que Dios no pueda hablar, sino que ha determinado no hacerlo. Dios determina en su soberanía quedarse callado. Este silencio es consecuencia directa de la desobediencia previa de Saúl. Dice acá en 1 de Samuel capítulo número 15 verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjense que Dios pone en una balanza la adivinación y la rebelión. Paradójicamente, Saúl termina cayendo en aquello que su propia rebelión representaba, la adivinación. Cuando la voz de Dios es despreciada de forma persistente, llega un momento en que Dios entrega al hombre a su propia dureza. El silencio divino es una de las formas más severas del juicio de Dios. Es la forma pues triste, como cuando nosotros nos sentimos solos, nadie me habla, nadie me quiere hablar. Si nosotros muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, desesperados porque algún amigo, mi mamá, mi papá se enojó conmigo y no me habla, y eso le pega a uno en la mente, en el corazón. ¿Qué será que Dios se quede callado? Ahora, habíamos hablado de este capítulo de Romanos, muy importante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este hombre menos tenía excusa, porque este era un hombre que había recibido la unción de Dios, había visto el poder de Dios. Y dice el verso 21 aquí de Romanos, capítulo número 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Este hombre no glorificó a Dios. Ahora, una palabra importante lo hace la divina. La divina dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. ¿Cómo Dios tomó la atmósfera? Y lo primero que hace Dios es exaltar su nombre y tomar a Saúl como mentiroso. Y es lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios sacó a la luz lo que había en las tinieblas, en aquel disfraz, en aquella sombra de la noche. Dice nuestro Señor Jesucristo que todo lo que está en tinieblas saldrá a la luz. No es algo nuevo, ya Dios desde antemano sacó a la luz todo, así como lo sacó en el huerto del Edén. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue endurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Ahora fíjese aquí bien claro el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El hombre llega a este nivel. Aunque no es el relato que estamos viendo acá en Saúl, pero cuando la persona se aparta de Dios, el mundo está apartado de Dios, cae en esto. Y luego dice el verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice el apóstol Pablo. Y también dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es como una escalera, el hombre va cayendo más, el hombre va cayendo más, el hombre va cayendo más. Va cayendo, pero no se arrepiente. En una de estas consecuencias también le pasó a David. Cuando David empezó a incurrir en sus pecados, fue cayendo hasta que mató a Urías. Entonces David se arrepintió, pero vemos que este hombre no se arrepiente. Es por eso que Dios termina diciendo que David es un hombre conforme a su corazón, porque es un hombre que se arrepintió y que entonces buscó hacer la voluntad de Dios. Así que cuando la voz de Dios es despreciada de forma persistente, llega un momento en que Dios entrega al hombre en su propia dureza. El silencio divino es una de las formas más severas. Cuando Dios no viene a nuestro corazón, no sentimos esa paz, no sentimos esa seguridad. Y es por eso que habíamos dicho un texto muy importante, que el verdadero amor echa fuera el
temor. Ahora, en las tinieblas, el recurso del ocultismo, degradación espiritual progresiva. Saúl pide explícitamente buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Fíjese que Dios permite esto, porque esto es algo que Dios está permitiendo. Y luego él se disfraza y acude de noche. Estos elementos aquí, buscar deliberadamente el ocultismo. Se disfraza, evidencia de culpa y engaño. Actúa en la noche, símbolo de tinieblas espirituales. Jura falsamente por Dios. Usa el nombre de Dios en medio de su pecado, en medio de su maldad, en medio de las tinieblas, tratando de involucrar a Dios en estos hechos vergonzosos. Pero como habíamos comentado por acá, Dios saca a la luz el pecado y la mujer le dice: tú eres Saúl, me has engañado. Dios lo sacó a la luz. El deterioro espiritual es evidente. El hombre que fue ungido por Dios ahora opera en engaño, temor y oscuridad. No solo se ha apartado de Dios, sino que utiliza el nombre de Dios para validar su pecado. ¡Qué cosa tan horrenda! Cuando estamos ciegos, esto revela el autoengaño profundo. Esto es algo que han caído muchas personas, que nosotros lo hemos visto en la iglesia, en la congregación, alabando, glorificando, y después lo vemos militando en otra religión. Después lo vemos buscando a los brujos. Hay ciertas personas que salen de los brujos después enfermos y vienen a la iglesia a buscar entonces la oración y la reconciliación, y muchos han muerto. Le viene juicio. Esto tenemos que tener cuidado, porque dice la palabra del Señor que ¿qué convenio tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concuerda Dios con Baal? Con Belial. Esto es algo que nos debe a nosotros traer temor a nuestro corazón. Dice aquí, y vamos a leer este punto que tengo acá muy importante: la aparición de Samuel, soberanía divina en medio del juicio. Este es uno de los textos que ha traído debate. Y Samuel dijo a Saúl, fíjese que la escritura no dice que fue un demonio, que fue otro. Acuérdese que es un detalle muy importante que Samuel había muerto. Samuel no fue quien escribió esto. Esto lo hace un escriba. Nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del pueblo de Israel habían varias tribus, y la tribu de Leví se dedicaba al templo, a los sacrificios, al servicio de Dios. Era una tribu escogida por Dios que venía del linaje de Aarón, el hermano de Moisés, y luego Dios en el libro de Levíticos y también en el libro que hemos leído de Deuteronomio, Dios le habla a Moisés que le diga a Aarón que tome esa tribu para hacer ese servicio de servir en el templo y hacer ahí los sacrificios y todas las cosas que competían a Dios. Y ahí se nombraron escribas, personas que después ellos narraban todo lo que sucedía en el pueblo de Israel o traspasaban las escrituras. Primera de Samuel, verso 15 del capítulo número 28, dice así: y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Es Samuel quien habla. No hay indicación textual de que sea un demonio. Al contrario, el mensaje es coherente con la palabra previa. Lo que sabe Samuel ya se lo había profetizado, y Dios habla y se cumple exactamente lo que Samuel le va a decir a Saúl. La mujer misma se sorprende. Es una sorpresa para ella. Ella no está en su mundo, como quien dice, todo va perfectamente como ella trabajaba antes. No, lo indica que no era un evento común dentro de sus prácticas. Ella se sorprende y es cuando le dice, me has engañado. Dios en su soberanía permite este evento extraordinario, no para validar la adivinación, sino para ejecutar juicio, porque en medio de ese gran pecado, Dios entonces acelera el juicio a Saúl. Dice que ese mismo día se le decreta el juicio y va a estar con él. Entonces Dios decreta un juicio terrible, él y sus hijos. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta, porque los hijos no eran culpables del pecado que él estaba haciendo. De hecho, también el libro de Ezequiel dice que los padres no llevarán la culpa de los hijos, ni de los hijos a los padres, cuando dice que los padres se comieron las uvas amargas, agrias,
¿O los hijos se comieron las uvas amargas agrias? Esa es una de las preguntas que le hacían a nuestro Señor Jesucristo cuando le llevaban a un enfermo. Le decían, ¿quién pecó? Y el Señor Jesucristo le dijo, no fue la familia, no fue alguien quien pecó. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que la sanidad vea que yo soy el Mesías. El pueblo vea que a través de esta sanidad ha llegado el Hijo del Hombre, el que sana los pecados. Digo esto y tengo esta reflexión porque hay muchas cosas que nosotros se nos vienen a la mente. Entonces, no es Saúl quien controla la situación, ni tampoco la adivina. Es Dios quien irrumpe e incluso en ese contexto prohibido para aclarar y traer el juicio y dar la sentencia. Dar la sentencia. Es por eso que esto es terrible. Aquellas personas que caen en este pecado, también Dios le trae una sentencia, le trae un juicio. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia a Corinto que aquellas personas que estaban maldiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que hacían práctica de estos artilugios, algunos estaban débiles, enfermos y otros muertos. Por eso que tenemos que tener cuidado. Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Es un juicio que se decreta. El mensaje de juicio, consecuencia de la desobediencia. Samuel afirma lo que ya posteriormente había dicho. El verso 17, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, como tú no obedeciste a la voz de Jehová. El mensaje no es nuevo, es confirmación. La desobediencia de Saúl es la raíz de su caída. Dios no cambia su palabra según la circunstancia del hombre. Lo que Dios ha decretado, ha declarado, permanece. Saúl busca una nueva dirección, pero recibe la misma sentencia. El problema nunca fue falta de revelación, sino rechazo de ella. El rechazo de la revelación. Eso es lo que está pasando también dentro de muchas congregaciones que quieren hacer artilugios por sus propias mentes. Es por eso que estamos hablando acá, que hay personas que exponen este capítulo y empiezan a decir que es un demonio, que es esto y aquello, porque yo percibo, siento esto, porque la escritura dice esto. Pero el escritor dice aquí bien claro que y Samuel dijo, no, cuando vamos a la etimología de la palabra, que la vamos a ver, del texto masorético, del texto crítico, del texto de la Septuaginta en griego, nosotros vamos a ver que la Reina Valera textualmente hace esta traducción. Samuel dijo, y Samuel, y la mujer vio a Samuel. No es otro personaje, no es un demonio, no es que la escritura nos quiera traer a nosotros otra historia. Si nosotros vamos a predicar la escritura, nosotros tenemos que ser fiel al texto. Yo no puedo sacar aquí mi propia perspectiva, lo que yo crea, lo que yo sienta. Y entonces aquí está la declaración. Esto no se lo va a decir un demonio a Saúl. Mañana estarás conmigo. El único que tiene la soberanía y el poder de quitar la vida es Dios. Y Dios le permite a Samuel decirle esto a Saúl. Y le dice, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Fíjese que le declara y que el pueblo va a perder. Van a perder la batalla. Este punto abre una profunda reflexión. Samuel estaba en el lugar de lo justo, lo que teológicamente se ha entendido como el seno de Abraham. Saúl estaría con él. Ahora, fíjense que aquí hay un punto muy importante que aclarar, porque hay personas que han traído un debate. Porque en la guerra, vamos a ver más adelante que Saúl saca su espada porque le dice a otro que le quite la vida, pero él mismo saca su espada y se echa sobre su espada, y eso es un suicidio. Ahora, el seno de Abraham estaba dividido y era un solo lugar, como lo dice, y lo vamos a ver acá en la escritura, en Lucas. Es algo que más adelante vamos a ir viendo, compartiendo, para que nosotros veamos todos estos detalles, que es lo que dice el texto masorético, que es lo que dice la Septuaginta, el texto en griego, porque no podemos utilizar el texto crítico ni el texto que se utiliza para el Nuevo Testamento, que utilizó Westcott y Hall, porque ya es un texto que es para el Nuevo Testamento. Y entonces se le declara el juicio. Mañana estarás conmigo. Mañana mismo, tú y tus hijos.
Entonces, esto plantea la posibilidad de que Saúl no fue condenado. Hay gente que lo dice eternamente, sino que su juicio fue principalmente terrenal, pérdida de reino y muerte. Ahora, la Biblia no dice que Saúl fue condenado y tampoco dice que se salvó, sino que le declara una palabra que deja una ambigüedad, porque también cuando nosotros vamos y leemos el seno de Abraham, en lo que Jesucristo le declara allí a los que están escuchando esa parábola, dice que había una cima, que ellos estaban en un mismo sitio, y ese lugar en hebreo era Seol, y en griego es el Hade, es el mismo lugar, Seol y Hade. Pero había una cima que los separaba. El texto no desarrolla completamente la condición eterna de Saúl, no desarrolla, pero sí afirma su encuentro con Samuel después de la muerte. Así que esto queda, como dicen por ahí, en stand-by. Ahora, hay un detalle muy importante, como yo les había comentado. Sí, los hijos de Saúl eran culpables de su pecado, porque hay un hijo de Saúl que se portó muy bien con David, era un hombre fundamentoso, que estaba allí, temeroso de Dios. Entonces hay que tener prudencia. Esto exige prudencia. No se puede afirmar categóricamente la condenación eterna de Saúl, pero tampoco justificar su vida. La Escritura enfatiza el juicio histórico como consecuencia de su desobediencia, pero no podemos nosotros emitir un juicio premeditado. El episodio de la adivina de Endor no es una validación del ocultismo, sino una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura. Esto es algo que es sorprendente. En ninguna parte de la Escritura nosotros encontramos un relato así. No se vuelve a repetir. Así que muestra el desenlace de un proceso de endurecimiento progresivo. Un hombre que comenzó siendo guiado por Dios termina buscando dirección en las tinieblas. El silencio de Dios sobre Saúl no fue injusticia, sino justicia. La justicia de Dios aquí se ve y se percibe. Fue la respuesta a una vida que había rechazado sistemáticamente la voz divina. La consulta a la divina no fue un accidente, sino la consecuencia inevitable de una relación rota con Dios y lo que él tenía en lo profundo de su corazón. La aparición de Samuel no trae una legitimidad a esta práctica, todo lo contrario, porque el mismo Samuel también entra en ira y sabe que lo que está haciendo él es una práctica que ya Dios aborrece. Así que subraya la soberanía de Dios. En medio del pecado humano, Dios sigue siendo soberano y su palabra se cumple. El hombre tuvo un juicio, se cumplió la palabra de Dios. El mensaje final no trae esperanza terrenal, sino confirmación de juicio. No iba a tener la victoria. Dios no se iba a reconciliar con él. Todo lo contrario. En vez de tener un arrepentimiento, de arrepentirse de su pecado, de su maldad, arrodillarse, fue a las tinieblas y tuvo entonces la consecuencia de su pecado. Este pasaje confronta una realidad permanente. Cuando la voz de Dios es despreciada, el hombre no queda neutral, ni inevitablemente queda buscando otras voces. Así que tenemos que tener cuidado. Es inevitable que nosotros entonces tratamos entonces de paliar la situación y irnos por otros caminos. Toda la voz que nosotros pudiéramos escuchar fuera de Dios no es de Dios. Por más espiritual que parezca, conduce a las tinieblas. Tenemos que tener cuidado. Por lo tanto, la enseñanza central no gira en torno a la experiencia sobrenatural, sino a la obediencia. No tenemos que estar nosotros buscando experiencias sobrenaturales todo el tiempo y tratando de visiones y revelaciones, pero no se ocupan de la obediencia. Es trágico. La tragedia de Saúl no fue consultar nada más que a la divina, sino haber rechazado previamente la palabra de Dios.
Toda desobediencia le abre un camino hacia las tinieblas. Allí radica el verdadero peligro. No es la falta de dirección, sino el desprecio de la dirección y la revelación. Porque Dios lo guiaba, Dios lo dirigía, pero él entonces se fue, como dice el libro de Proverbios, que el hombre busca otros caminos que no son los caminos del Señor. Vamos a ver aquí la transliteración. Texto base es el texto masorético. ¿Por qué el texto base es el texto masorético? Porque es el texto en hebreo. Esto fue escrito en hebreo. Luego, en el 268, más si no recuerdo por ahí, 264, 268, en ese tiempo, un descendiente pues de aquellos 4 generales que dejó el general griego. Ahí vino uno que entonces pagó a 70 rabinos, hizo la Septuaginta, que es la escritura de los 70, que es el griego, una traducción antigua. Ahora, también habíamos hablado que aquí no aplica el texto recepto, el texto crítico, porque es utilizado en griego, pero para el Nuevo Testamento. Para eso no aplica acá. Ahora, no existe palabra del texto recepto tampoco allí. Es el texto masorético, el texto que es en hebreo. Es el que nosotros debemos ir al original. En hebreo el texto es directo y sin ambigüedad narrativa. La expresión clave aparece en 1 Samuel 28:15. La transliteración, Vayomer Samuel el Saúl. La traducción literal es: y Samuel dijo a Saúl. Ahí está directamente de la Reina Valera. No hay un cambio. Vayomer Samuel el Saúl. Está claro, esta es la transliteración. El narrador o el escriba no dice algo que parecía a Samuel. No dice un espíritu como Samuel. Dice directamente: Samuel habló. Entonces, ¿por qué nosotros debemos traer una apariencia que no la dice la Biblia? O una percepción contraria. ¿Qué dice la Septuaginta en griego? La Septuaginta también mantiene la misma línea. Y Samuel dijo a Saúl directamente. Así que la Reina Valera, como dicen algunos, no tiene una mala traducción. Entonces, ¿de dónde vienen estas objeciones? Aquí está el punto clave. Los objetivos no nacen del texto, sino de los supuestos teológicos, de los teólogos y de supuestas apariciones y revelaciones. Aquí hay 3 grandes posturas históricas. La primera postura fue realmente Samuel el que habló. Orígenes, Ambrosio, Genterber y muchos comentaristas modernos afirman esto, que fue un demonio, que la mujer le engañó. El texto lo afirma directamente. El mensaje es coherente con Dios. La profecía se cumple. La mujer se sorprende. No era un truco habitual. Así que nosotros no podemos cambiar lo que dice la escritura. Y vamos a ver esta coherencia. El texto lo afirma directamente. Es Samuel. El mensaje es coherente con lo que ya Dios había hablado y con lo que el juicio que se decreta se cumple. Porque dice el Señor que cuando un profeta habla y no se cumple, entonces es un falso profeta, no es un falso espíritu. Lo que dijo se cumplió y lo que le dijo era coherente con lo que ya Dios le había decretado. Todo tal cual y lo que estaba pasando allá arriba sin él estar allá. La profecía se cumple, la mujer se sorprende. Así que las palabras son dignas de Samuel y no de un espíritu maligno. Esta es la postura más fuerte que está en la Biblia. No puede ser cambiado. No es un demonio imitando a Samuel. Algunos padres como Agustín, en ciertas interpretaciones, sectores reformados, Dios prohíbe la necromancia. No permite traer a un profeta. Los demonios pueden engañar. Es por eso que están todas estas posturas. Pero el texto nunca dice que sea un demonio o una inferencia. No hay una lectura textual que diga todo lo contrario. ¿Fue un engaño psicológico de la mujer? No sostiene tampoco eso. Maimónides y algunos críticos en el siglo XIX fueron los que también trajeron esto, que quizás la mujer obtuvo un engaño psicológico. No, porque la mujer se sorprende. Saúl nunca ve nada directamente. La mujer describe. Puede ser manipulación. Todos estos detalles hay que verlos ahí, porque no es Saúl el que está viendo, es la mujer la que describe. Y Dios toma la atmósfera y en donde entonces la voz de esa mujer
donde dijo una clave lingüística importante, Elohim. La mujer ve dioses, que es la palabra Elohim. Cuando la mujer describe lo que ve, dice, ella no está inventando, veo dioses que suben de la tierra. Esto es clave. Elohim aquí no significa Dios supremo, se usa para seres espirituales. Y eso es lo que el escriba aquí nos deja. El que escribió esta historia, el que escribió esta palabra, es una apariencia sobrenatural, no necesariamente pluralista literal, a lo que se refiere que fue a Dios quien vio. Porque aquí no sale Dios por ninguna parte, quien aparece es Samuel. Esto define la identidad, solo describe la visión. Entonces, el cuestionamiento de que hubo un error en la Reina Valera, aquí hay que ser claro y firme. Reina Valera no tradujo mal el pasaje, traduce fielmente el hebreo y coincide fielmente con la Septuaginta. Aquel rabino que fue el que condujo fielmente la Septuaginta mantiene la misma palabra, mantiene la estructura narrativa original. Las diferencias no son de traducción, sino de interpretación. Son personas que empiezan a decir sus puntos de vista, puntos teológicos profundos. Verdaderamente un debate lingüístico no es lingüístico, es doctrinal, son sus propios puntos de vista. Dios permite que Samuel aparezca. Esto es lo que dice explícitamente, implícitamente en el texto. No fue una iniciativa de la mujer. Fíjese que Dios permite todo esto. Ella misma se sorprende. El mensaje es juicio divino. Esto lleva a una conclusión fuerte. No fue la divina quien controló el evento, sino Dios, interviniendo soberanamente en medio del pecado para glorificar su nombre. El hebreo dice claramente, Samuel habló. El griego confirma lo mismo. No hay evidencia textual de que sea un demonio. Las objeciones vienen de presupuestos teológicos o historias teológicas, no del texto. Por lo tanto, desde una lectura crítica y textual y seria, la interpretación más coherente es que fue Samuel, permitido soberanamente por Dios para pronunciar juicio final sobre Saúl. Así que la gramática hebrea misma, especialmente en el núcleo del relato, en lo que vemos del verso 13 al 15, donde se define la identidad que aparece, se trabaja de estos textos desde el masorético y luego de la Septuaginta, porque fue el que suplantó al masorético en aquellas personas que vinieron del cautiverio. Así que la descripción inicial que nosotros vemos, por la cual usted busque o no busque, está allí escrito. También le habíamos dejado el comentario que la mujer ve un anciano y las vestiduras. Es importante esto para hablar acerca del seno de Abraham. Así que vamos a dejar este estudio hasta acá, pero vamos a pasar a otra parte porque es importante. La necromancia, lo que es el seno de Abraham, porque este hombre aparece con vestiduras que eran de la cultura, un manto que lo cubría. ¿Estaban los muertos vestidos en el seno de Abraham? ¿Los muertos se van con la ropa? El apóstol Pablo declara que a este mundo nada traemos y sin duda nada podemos sacar. Porque también podría haber un anacronismo. No había anacronismo. La mujer vio que era una vestidura de los tiempos de ellos. No había anacronismo. Entonces, ¿qué fue lo que vio la mujer? ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, las escrituras nos lo van a detallar. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, le comentamos que estamos en el canal de YouTube, en el canal también de TikTok como Oasis de Bendición y en el canal de Facebook como Wilmer Rodríguez, donde las ricas y bendiciones de Dios se derraman por medio de su palabra. También allí encontrará estudios muy importantes donde usted también podrá compartir con los suyos. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones de lo alto.